Pensemos por un momento en una era de colisión cultural. Un tiempo en el que las ideas de Oriente y Occidente no solo se encontraban, sino que chocaban con fuerza. Pues bien, justo en medio de todo ese caos, un pensador se atrevió a construir un puente entre dos mundos, y sin pretenderlo, acabó cambiando para siempre el rumbo de la filosofía occidental. Su eco, de hecho, resuena hasta hoy. Vamos a adentrarnos en la figura de Filón de Alejandría. Para entender a Filón, primero tenemos que viajar a su mundo, a la Alejandría helenística. Ojo, porque tras la caída del imperio de Alejandro Magno, esta ciudad se convirtió en el auténtico centro intelectual del planeta. Era un crisol, sí, pero un crisol gigantesco y vibrante, donde se mezclaban griegos, egipcios, judíos, sirios, y con ellos, claro, todas sus tradiciones y creencias. Pero que nadie se imagine que esta fusión fue un camino de rosas. Fue más bien una época de crisis profunda. La investigación rigurosa, tan típica de los filósofos griegos clásicos, estaba de capa caída. En su lugar, empezaban a surgir teorías de lo más fantásticas, cultos un tanto extravagantes y un misticismo que lo impregnaba todo. El mundo, en definitiva, buscaba respuestas, y el viejo sistema ya no parecía tenerlas. Y es aquí, justo en este escenario de ebullición, casi de caos, donde emerge nuestra figura. Un hombre que venía de la importantísima comunidad judía de Alejandría y que se propuso hacer frente a esta crisis intelectual de una forma completamente nueva. Se llamaba Filón de Alejandría y para situarlo vivió aproximadamente entre el año 20 a.C. y el 50 después de Cristo. Era un hombre que, por un lado, estaba firmemente anclado en su tradición hebraica, pero por otro se había educado y vivía rodeado por la arrolladora cultura y filosofía de los griegos. El gran proyecto de Filón, si lo reducimos a su esencia, era demostrar que la tradición hebraica era superior. Pero, y aquí viene lo brillante, decidió hacerlo utilizando las mismísimas herramientas de sus rivales intelectuales, la filosofía griega. Su plan era, ni más ni menos, que coger lo mejor de Platón y de los pitagóricos para levantar una síntesis monumental entre esos dos mundos. Claro, para lograr algo así primero tenía que resolver un problema filosófico y teológico de primer orden. A ver, si Dios es perfecto, eterno y totalmente ajeno al mundo material, ¿cómo puede interactuar con una creación que es imperfecta y cambiante, sin, por así decirlo, mancharse las manos? La solución que encontró Filón fue una idea que, literalmente, cambiaría la historia: el logos. Para él, el logos no es Dios en sí mismo, sino que es su pensamiento, su verbo. Podríamos decir que es el plan maestro que contiene todas las ideas y poderes divinos. Es el intermediario perfecto. A través de él, un Dios trascendente crea y gobierna el universo sin necesidad de entrar en contacto directo con la materia. Y la forma en que Filón describe este logos es absolutamente fascinante. No se queda en una definición abstracta y ya está, no. Recurre a una riqueza de metáforas increíble para que podamos al menos intuir su poder. Lo llama la imagen de Dios, su hijo primogénito, el sol inteligible. Cada una de estas imágenes nos va desvelando la importancia brutal y las múltiples caras que tiene este concepto en todo su sistema. Muy bien, pues pasemos de la escala cósmica, del universo, a la escala humana. Si el logos es lo que conecta a Dios con el mundo, ¿qué es lo que define al ser humano en todo este esquema? Pues Filón nos presenta una visión que es básicamente la de un campo de batalla interior, un dualismo radical. Según Filón, el ser humano no es para nada una unidad armónica. Somos una composición de dos naturalezas totalmente opuestas que viven en un conflicto permanente, dos elementos que no podrían ser más distintos enfrentados dentro de nosotros. La división es absoluta. Por un lado tenemos el cuerpo, es terrestre, es mortal, es una fuente de pasiones, de oscuridad, de corrupción. Y por el otro lado está el espíritu, el nous, un soplo divino que viene directamente del logos, la sede de la inteligencia, de la luz y de la verdadera libertad. El espíritu es, en definitiva, nuestra conexión con lo divino. Así que el punto clave es este. Para Filón, el propósito de la vida se convierte en una lucha espiritual. El alma está atrapada, prisionera en la cárcel del cuerpo y de todos sus deseos mundanos. Y la meta suprema, el gran objetivo, es liberarla de esa prisión para que pueda regresar a Dios y alcanzar una eternidad feliz. Y es justo aquí donde el trabajo de Filón de verdad trasciende su propio tiempo y su contexto, porque su síntesis no fue solo una anécdota intelectual, marcó un punto de inflexión monumental en la propia forma de hacer filosofía en Occidente, un antes y un después, vamos.
Fijaos bien en este cambio porque es radical. La filosofía griega clásica tenía la razón como su única guía y su objetivo era buscar libremente las primeras verdades, sin ideas preconcebidas. Filón, en cambio, inaugura un método completamente distinto. La guía ya no es solo la razón, sino la revelación divina, la que está en las Escrituras. Y la meta de la filosofía ya no es investigar, sino usar la razón para explicar y confirmar verdades que ya se dan por sentadas. Esto no es un simple matiz, ¿eh? Es, tal y como se afirma en las fuentes, el mismísimo comienzo de la escolástica, una manera de hacer filosofía que dominaría el pensamiento occidental durante más de 1000 años. 1000 años, desde los primeros padres de la Iglesia hasta el final de la Edad Media, casi nada. Y el legado de Filón, que a menudo no se le reconoce lo suficiente, es sencillamente inmenso. En su obra ya están en germen muchas de las doctrinas que luego serían claves para el cristianismo. Su idea de Dios, el Logos como el Hijo y el mundo sensible, es un esbozo clarísimo de la Trinidad. Y conceptos como su visión del tiempo o del alma serían recogidos y desarrollados siglos más tarde por gigantes del pensamiento como San Agustín. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que resume la tensión que hay en el legado de Filón. Al cambiar el propósito de la filosofía, pasando de la libre investigación a la confirmación de la fe, se abre un universo nuevo de pensamiento teológico. Pero, ¿a qué coste? Es una cuestión fundamental que va más allá de Filón, sobre el propósito del conocimiento mismo.